tengo mis sospechas de que Bruno Betán está vivo. Bruno Betanzo fingió su muerte y tiene otra identidad. Y el mismo comentario que tú acabas de dar a conocer es la inquietud de muchas personas. De este caso en particular se puede esperar cualquier cosa, Pablo. Por eso cuesta también saber lo que hay realmente detrás, más aún cuando los que están detrás de esto se han empeñado justamente en enturbiarlo. Lo que dices tú, que es un pensamiento personal, que en cierta medida podría compartir también, he tenido mis dudas, y me ha llegado mucho comentario al respecto, mucho, no uno, dos ni tres, mucho comentario al respecto. Y te vuelvo a decir, puedo pensar cualquier cosa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al canal Universus de UFO 33. Hoy tenemos como invitado nuevamente a nuestro amigo ya de la casa, Andrés Ovalle, ex mayor de policía de Carabineros. ¿Cómo está, estimado Andrés? Hola Pablo, qué gusto saludarte. Yo muy bien, aquí disfrutando del otoño, pero bien, en todo sentido. Perfecto, estamos muy parecidos acá con Concepción. Bueno, mira, Andrés, el motivo acá de esta charla es porque nuevamente ya el caso Matute está dando revuelo. Yo, para empezar, quiero tomar esto con mucho respeto, ya por la familia de Matute Jones, pero este es un caso que obviamente para nosotros, los penquistas acá de Concepción, que tú también obviamente te sientes identificado porque viviste acá, tomaste este caso, pero en este especial tiene cosas muy, llamémoslas, especiales, extrañas, que todos en cierta forma sospechamos. Sí, tenemos que destacar tu libro, ya en el que tú expones con más detalle a qué me refiero, pero el tema es que hemos sabido que actualmente, hace muy poco, en una plataforma de película llamada Netflix, se estrenó ya la serie del caso Matute Jones. Y me gustaría comenzar para que nos des tu opinión. Sí, mira Pablo, disculpa que te interrumpa, sí, te escucho con bastante atención. Sí, efectivamente el caso nuevamente tomó vigencia con respecto a esta serie que se está exhibiendo, creo que son 8 capítulos, yo he visto parte de ella. La verdad es que, bueno, yo tenía conocimiento de la exposición de esta serie porque en el año 2023, a mediados del año 2023, la productora Fábula, que es la que genera esta serie y que después le exhibe por Netflix, me entrevistaron para requerir antecedentes de mi participación en el hecho y de acuerdo a las preguntas que me hicieron, la conversación que sostuvimos, una conversación bastante agradable, me di cuenta inmediatamente que el guión no iba por la situación de lo que yo conozco y sé de la realidad del caso. ¿Ya? Y ahora que he visto algunos capítulos de ella, compruebo que efectivamente es más de lo mismo y la realidad, la verdad, está muy distorsionada, muy distorsionada. Y a ratos parece un relato, a ratos parece un documental. Hay también en algunos personajes, como te dijera yo, que la verdad que distorsionan mucho la realidad de algunos personajes, específicamente del joven que llamaron el sordo mudo. En la serie aparece como una persona que tuviera un retardo, que tuviera algún tipo de enfermedad mental o algo así, y eso es una falsedad. Ese joven que prestó un testimonio muy potente en todo este caso, que fue en el año 2000, ese joven era estudiante de arquitectura y hoy día ejerce la carrera de arquitectura. En consecuencia, no es una persona retardada mental ni nada que se le parezca como en la serie pretende mostrarlo. Entonces, esas son situaciones que molestan porque está alejado de la realidad, entre otras cosas. Nuevamente retoma el protagonismo, es cura, ¿no es cierto?, que pidió la dispensa papal para alejarse del sacerdocio, el secreto de confesión y todas esas cosas que generan toda esta nebulosa que intencionalmente en el tiempo, ya por 27 años, se ha hecho parte de este caso, que tal como lo dijiste tú, es un caso emblemático, un caso que tiene una complejidad desde el punto de vista policial muy grande, porque detrás de esto
para distorsionarlo, para no llegar a la verdad concreta, objetiva, se generó un proceso como de inteligencia policial, precisamente para que la gente no logre entender, porque hay mucha gente que realmente no entiende qué es lo que hay detrás. Yo cuando escribí el libro fue justamente para dar a conocer todo lo que se oculta, todo lo que de alguna forma se trata de encubrir en el tiempo. Y lamentablemente este encubrimiento corre por cuenta de muchas personas que debieran buscar la verdad. Yo hago una fuerte crítica al Poder Judicial, por ejemplo, en este caso. Entonces hay una serie de situaciones, Pablo, que de verdad cuesta contar, de hacer entender a la gente. Aquí cada persona puede tener su propia opinión. Aquí con mi libro, por ejemplo, yo no obligo a nadie a creer lo que está escrito. Yo doy a conocer la verdad que yo conozco, doy a conocer situaciones con fechas, con declaraciones, con testimonios, con documentos, que son irrefutables, ¿te das cuenta? Y a través de ellos no pretendo obligar a la gente que me crea o no, pero lo que sí tiene que tener conciencia y tiene que tener claras las personas que detrás de esto hay un encubrimiento que en este caso pasó a ser una razón de Estado, aunque ustedes no lo crean. Así es. ¿Sabes lo que pasa, igual, Andrés? Que igual es bueno mencionar, ¿ya? Y esto lo digo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, no quiero pasar ya a nadie, ¿ya? Pero yo desde un principio, de la primera vez que te invité al canal, yo te dije, yo creo firmemente tu versión. ¿Ya? Tú lo demostraste en el libro detalladamente, pero sabemos que este caso tiene muchas aristas y tiene una distorsión, como tú bien lo has dicho, desde el lado, por ejemplo, de la PDI. Por eso yo lo digo con mucho cuidado. ¿Ya? La persona de la PDI que investigó el caso se fue por otra rama que distorsionó un poco el caso. Así. Ahora, actualmente, están corriendo muchos videos con esas distorsiones. ¿Me entiendes? Hasta han aparecido videntes que han dicho que todo se formó en la pelea del estacionamiento y que Matute Jones aquí y allá, y están muy perdidos, o sea, no tienen nada que ver. Yo, o sea, no lo digo por la amistad que tenemos, ya, pero yo recomiendo que lean este libro, porque aquí está la verdad. Aquí está todo el detalle, y sé que cuando tuviste en todo este proceso de investigar, yo sé que la pasaste mal en alguna oportunidad y la sufriste, y bueno, y gracias al universo, a Dios, te decidiste a escribir el libro, ¿ya? Y poder plasmar ahí todos los detalles del caso. Y así la gente por sí misma puede optar a usar su propio raciocinio. O sea, ¿qué fue realmente lo que pasó? ¿Qué es verdad, qué no es verdad? Yo diría que todo está claro. Mira, la verdad es que justamente, tal como dices tú, en el libro está plasmado lo que yo viví, lo que yo padecí, mi familia padeció con respecto a esta situación. ¿Quiénes están detrás del encubrimiento de este caso y que son los responsables de lo que pasó con este joven? Todavía siguen actuando. Los poderes fácticos están representados por los poderes políticos, por los poderes, no tanto por los poderes políticos, por los poderes de ¿cómo te dijera yo?, económicos. Incluso por los medios de comunicaciones también están representados los poderes fácticos. Y a través de ello, tal como lo dije al principio de la conversación, se ha distorsionado mucho lo que es la verdad. Y siguen, en el fondo, encubriendo precisamente lo que hay detrás de la desaparición y muerte de este joven. Fíjate, hay una cosa que yo quiero que también quienes nos escuchan y quienes de alguna forma, ¿no es cierto?, pueden sacar sus propias conclusiones. La muerte de Jorge Matute Jones está muy por debajo de lo que se trata de ocultar. La muerte, la desaparición en primera instancia y su posterior muerte fue una situación total y absolutamente circunstancial. Nadie planificó lo que le ocurrió a este joven. Y que hay muchos que dicen, ¿para qué lo mantuvieron tanto tiempo secuestrado? ¿Qué sentido tenía? ¿Por qué lo mataron? Todas esas situaciones se dieron sin pensarlas y sin planificarlas. Lo que se planifica después del ocultamiento de su cuerpo. Lo que se planifica es precisamente no dar a conocer lo que Jorge Matute Jones esa noche en la discoteca fue de lo que fue testigo. Fue testigo de una reunión privada que se estaba desarrollando en el subterráneo. Exacto. Y esa reunión privada
asistían personajes connotados de la política chilena, consumiendo cocaína, que eran consumidores habituales y eran abastecidos por un par de traficantes de la zona, y esos traficantes contaban con una protección policial y tenían la característica de una organización criminal. Bueno, más que hacer entender, contar estas situaciones a veces resulta poco creíble. Imagínate hoy día ya con lo que está ocurriendo en nuestro país, con verdaderas organizaciones criminales, estructuras criminales, ¿no es cierto?, que ya sea han venido del extranjero o simplemente han surgido en nuestro país con dinámicas muy violentas, a las cuales no estábamos acostumbrados. Se ha hecho común incluso lo que es la desaparición forzada. Todas esas situaciones hace 27 años atrás, cuando ocurrió el caso de Jorge Matute, sencillamente las desconocíamos. Y eran impensadas supuestamente para nosotros. Hay mucha gente que hace 20 años atrás me decía, pero si eso no ocurre en Chile, ¿cómo se te ocurre hablar esas cosas? Muchas veces me trataron, incluso mis cercanos, mis pares, más de algunos hizo un comentario que estaba peinando la muñeca con las cosas que estaba contando. E incluso cuando un funcionario de Carabineros me confesó la muerte del Cabo Martínez, que fue encontrado muerto en el subterráneo en la comisaría de Coronel y supuestamente había sido suicidado. Eso no fue un suicidio, Simplemente el suboficial que me dio a conocer esta situación, lo dijo que lo habían matado. ¿Por qué? Porque él conocía dónde habían ocultado a Jorge Matute y tenía conocimiento lamentablemente, de funcionarios oficiales que estaban comprometidos con el tráfico de drogas en la zona. Estamos hablando del año 1999, o sea, 27, 28 años atrás. Y de eso tenía conocimiento el Cabo Martínez. Y cuando él confesó esta situación, me refiero al suboficial con el que yo hablé, en presencia de otras personas más, me dijo efectivamente que lo habían matado. Y yo le pregunto, bueno, ¿y por qué no me mataron a mí? Y el suboficial mirándome a los ojos, vestido con su uniforme en un cuartel policial, me dice, bueno, porque el que tenía que hacerlo se arrepintió. Imagínate, ¿qué puede esperar una persona que le digan su muerte estuvo en la planificación? Por supuesto. ¿Ya? Y cuando yo conté eso, bueno, obviamente compañeros míos o los pares míos dijeron poco menos que yo estaba loco, que cómo se me ocurría, esas cosas no pasan en Chile y todo lo demás. Y era cierto, y era verdad. Entonces hay muchas cosas que yo si me pusiera a contar para dar a conocer la magnitud de lo que tiene el caso Matute, es impensado todavía, a esta fecha, incluso con lo que está ocurriendo en nuestro país, es impensado. Y de eso, quienes están involucrados en la muerte de este joven, en todos estos años han seguido trabajando en encubrir y distorsionar el caso tal cual como lo conocemos hoy, en forma difusa, con una nebulosa. Yo lo tengo claro, pero para quien no lo tiene claro, y que hace, porque hay muchas personas que dicen, mire, yo tengo mi propia teoría, obvio, claro, puede tener su propia teoría, o dicen, yo he seguido el caso durante todos estos años. Sí, pero una cosa es seguir el caso y la otra cosa es investigar el caso, que son cosas totalmente distintas. ¿Cómo sigo un caso en particular? Para opinar tiene que tener toda la información. Pablo, y los medios de comunicación también han mentido, porque algunos medios de comunicación también han sido parte del encubrimiento de este caso. Hasta ese punto. Me lo creo, porque yo vi casi toda tu entrevista y vi una cierta inclinación hacia el otro lado y tratar como de desprestigiarte en cierta forma. Se notó, yo lo vi. Sí. Ya, ahora aquí tú dices algo clave, que lo dice también el libro que lo acabas de comentar, que en el fondo el tema acá, el meollo del asunto es tapar esa vergüenza, tapar esa deshonestidad, de toda esta gente que tenía esa reunión. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaban cubriendo? Y lamentablemente, aquí, claro, Matute abrió la puerta equivocada. Jorge Matute, quizás. Mira, yo, Pablo, te voy a decir una cosa. Aquí hay mucha gente que opina, bueno, ¿cómo tanto por defender a un guardia, al guardia que lo golpeó? Porque también después en el tiempo, tanto los magistrados como el abogado patrocinante de la familia Matute, Fernando Senger, y otros personajes más, ¿no es cierto?, que son parte o intervinientes en todo este proceso, empezaron a negar que Jorge Matute nunca fue víctima de una golpiza. Y eso no es cierto. Jorge Matute fue víctima de una golpiza, y la golpiza comenzó en el subterráneo y terminó fuera de la discoteca. Y esa golpiza se la propinó uno de los guardias que apodaban el Oso, si eso es efectivo. Eso fue comprobado por médicos legistas, y esos informes médicos legistas también se obviaron, también no los tomaron en consideración. Entonces, muchas de esas cosas que son ciertas,
se niegan en el tiempo y se niegan por las propias personas que buscan, o se dice que buscaban la verdad, y quienes administran justicia, que es lo más grave. Por eso yo hago una fuerte crítica, ¿no es cierto?, al Poder Judicial. Recuerda que pasaron 4 jueces. Una primera magistrada, Flora Sepúlveda, después vino el juez Rubilar cuando se generó el ministro en visita, después vino el ministro Jaime Solí, terminó la ministra Carola Riva. Y todos ellos, en el fondo, negaron o desmintieron la situación de que Jorge Matute había sido víctima de una golpiza. Bueno, ¿qué es lo que iba yo? Que hay muchas personas que dicen, bueno, tanto alboroto por salvar a un guardia que le pegó, no sé, no se está salvando al guardia. Nadie está preocupado de lo que hizo el guardia se fue por su propia iniciativa, lo golpeó, lo dejó inconsciente y gravemente herido, pero lo que se oculta detrás es todo lo que, la participación de personajes de importancia, de trascendencia, desde el punto de vista político, consumidores de droga, consumidores de cocaína, abastecidos por traficantes de la zona, amparados y con red de protección policial, es una cosa mucho más grande. Después cada cual defiende su posición y que no aparezca comprometido con lo que hay detrás. Pero el caso Matute, para ellos, para esos intervinientes, ¿no es cierto?, que pasan en el anonimato, para todos ellos el caso Matute es secundario, pero pasa a ser una piedra en el zapato, porque eso lo estaba planificado. Nadie le dijo al guardia que le pegara, nadie le dijo al guardia que llegara a esos extremos. Después no hallaban qué hacer con el cuerpo, no hallaban qué hacer y nunca pensaron ni dimensionaron la trascendencia que iba a tener la desaparición de este joven. Con toda esa cobertura periodística, con el clamor de una madre desesperada que buscó y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, quiere saber qué es lo que realmente le ocurrió a su hijo. Nadie pensó en esa situación. Me refiero a los que están detrás del encubrimiento, a los que están detrás, ¿no es cierto?, de toda esta situación. El caso Matute pasa a ser emblemático por diferentes razones, pero hay otra cosa que también tiene que considerar la gente, quienes nos escuchan y quienes sacan sus propias conclusiones o sacan sus propias teorías, ¿no es cierto?, de acuerdo al conocimiento que tienen mediante los medios de comunicación, y vuelvo a insistir, hay muchos medios de comunicación comprometidos con el encubrimiento, que eso quede muy claro, y que distorsionaron y hasta el día de hoy siguen distorsionando la realidad. Tienen que tener claro y preguntarse, ¿ustedes saben cuántas presuntas desgracias se desarrollan diariamente en nuestro país? Por ejemplo, hoy día mismo, hoy día 21 de abril del año 2026, a nivel nacional, tanto en las unidades de la PDI como en las unidades de Carabineros ya deben haber unas 50 o 60 denuncias por presuntas desgracias. ¿Tiene la misma connotación que lo que tuvo Jorge Matute desde el inicio? Recordemos que la causa o la desaparición de Jorge Matute tuvo connotación desde las primeras horas de su desaparición. Antes que se cumplieran 24 horas, las policías, ambas policías en Concepción, estaban masivamente buscándolo por todos los lugares. Tuvo una cobertura periodística sin precedentes para un caso de esta naturaleza. ¿Cuántas personas están desaparecidas en estos momentos y no tienen el mismo revuelo? ¿Se preguntan ustedes por qué ocurrió eso? ¿Por qué la importancia que le dio el propio gobierno de la época y los que siguieron más adelante con respecto a un personal interés en saber o buscar todos los antecedentes y a su vez, ¿no es cierto?, poner todos los medios para buscar a este joven? ¿Cuántas cosas se dijeron antes que aparecieran las osamentas? ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué es lo que cambió el procedimiento en sí? O todo lo que tiene, o todo lo que hace la policía para cualquier procedimiento de esta naturaleza. Hoy día, tal como se los dije, en estos momentos ya hay 50, 60 presuntas desgracias en todo el país. No tienen los mismos revuelos. ¿Se acuerdan de casos de desaparecidos y que ya llevan años, 14 años? Yo me acuerdo de un caso, Kurt Martinson, que desapareció en San Pedro de Atacama, 14 años. ¿Han sabido de él? ¿Saben qué es lo que ocurrió con él? Tenemos casos desaparecidos también de connotación, una concejala en la 7ª región. Tenemos el caso de la señora Exira, que fue a una reunión familiar en un restaurante, desapareció. ¿Cuántos años lleva a cumplir? 3 años ya. 3 años. ¿Tiene la misma connotación la preocupación del gobierno, la preocupación de autoridades públicas? Saquen ustedes las propias conclusiones. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué la situación de Jorge Matute fue totalmente distinta? Por el compromiso que hay del Estado de Chile, por el compromiso de la institucionalidad del país, que también formó parte del encubrimiento hasta el día de hoy. Pero Andrés, yo tengo una duda, porque, a ver, año 2026, actualmente, ¿tú crees que, porque obviamente cada ciertos años todo se va renovando en la institución, no están los mismos
oficiales, ni suboficiales, etcétera. ¿Tú crees que digamos, hasta esta altura haya posibilidades de que este gobierno actual podría realmente tomar ese caso y hacer justicia? Es que en este caso, Pablo, no se trata de la voluntad que pueda tener un determinado gobierno, determinada ideología, ni partido político al cual pertenezca, no. Este es un proceso judicial. Habría que preguntarse si el Poder Judicial tiene realmente la voluntad de aclarar el caso. ¿Tiene realmente la convicción de administrar justicia en la forma que corresponde con los hechos reales, no con ficciones? Porque este caso se cerró con una ficción, se sobreselló con una ficción que es absurda, que no tiene pies ni cabeza desde el punto de vista criminalístico, no tiene sustento empírico ni fáctico a la resolución final o al sobreseimiento que llegó la ministra Carola Rivas, y lo digo con total y absoluta propiedad, y así lo dejo plasmado en el libro, a través de una entrevista que dio ella a un programa de Concepción, y yo la transcribí completa. Yo le hice un estudio, más o menos unas 10 o 12 declaraciones que hizo la ministra Carola Rivas a propósito del cierre de la causa, pero me llamó poderosamente una de ellas que hizo en el año 2018, Frente Regional, creo que se llama el programa, Frente Regional de TV Bio Bio. Y la verdad, y lo digo claramente, ella faltó a la verdad de principio a fin en esa declaración, de principio a fin, y lo lamenté mucho porque tenía un alto concepto de ella como administradora de justicia, como autoridad judicial, y la verdad que sufrí una decepción absoluta, porque también tengo la más absoluta convicción de que cuando yo conocí a la ministra Carola Rivas, ella sí iba por la verdad, y ella sí quería saber la verdad, y me hizo partícipe inicialmente de su investigación. Tengo guardados todos los correos que yo le envié y en los cuales ella me contestó, en donde sí había una intención de llegar a la verdad en el caso Matute. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Qué instrucciones recibió? Lo desconozco. Por eso digo que si el Poder Judicial no tiene la voluntad de llegar a la verdad, vamos a estar ahí. No importa el gobierno que venga, que esté presente, ni el de futuro, ni el... Es un proceso judicial. Y la voluntad de la familia también, Andrés, pues de la familia que quiera reabrir el caso. Porque aquí yo esto lo veo resumido en 3 partes. Primero, hubo un asesinato. ¿Ya? Número 2, las actividades ilícitas que estaban realizando ciertos personajes, llamémosle importantes, ya para poder establecer algún rango, digamos. Y tercero, las mentiras del Poder Judicial. Sí, esa es la verdad, las mentiras que hay de por medio. Entonces, ¿a quién están protegiendo? Acá hay una serie de irregularidades, aquí no hay errores desde el punto de vista judicial. Yo vi todo el proceso, todo el expediente, lo conocí completo, y lo vi después de que salí de la investigación, lo vine a conocer el expediente después que incluso estaba fuera de Carabineros, y ahí me di cuenta de la cantidad de irregularidades que tiene ese proceso. Son irregularidades, pero increíbles. Y ahí tú te das cuenta cómo deformaron toda esta investigación. Y la situación es que, aquí te vuelvo a insistir, las irregularidades muchas veces tienen características de delito. Y lo que primaba aquí, de acuerdo a lo que me dijo en su oportunidad, te puedo decir hasta la fecha, el día 10 de noviembre del año 2014, la última vez que yo me reuní con la ministra Carola Rivas, a propósito de una información que yo le iba a entregar, cuando nos entregaron el informe del FBI acerca de que las muestras de sangre que nosotros habíamos enviado en año 2002, en enero del año 2002, unas muestras de sangre que habíamos levantado en lo que quedaba de la cucaracha, que habían sido alteradas en el FBI, habían sido alteradas. Bueno, esas muestras pasó al olvido, y esa fue la última vez que yo me reuní con ella, y a propósito de esa diligencia, ella también me manifestó en ese momento que se tenía que preocupar una de las cosas, me dice, una de las cosas que yo me tengo que preocupar es de la imagen. Y yo le dije, ministro, ¿de qué imagen? De la imagen del Poder Judicial. Entonces, pucha, uno dice, bueno, ¿qué es lo que importa más aquí? ¿Saber qué es lo que ocurrió con este joven, la desaparición y la muerte, o la imagen, salvaguardar la imagen del Poder Judicial? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué se quería salvaguardar la imagen del Poder Judicial? Porque sabía que había una serie de irregularidades dentro de todo el proceso y que la habían cometido sus antecesores.
En el mismo año, a principios del mismo año 2014, me entrevisté con el ministro Jaime Solí, y yo lo daba a conocer en otras entrevistas, y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a reiterar, y lo digo claramente en el libro. Cuando el ministro Jaime Solí, el día 14 de febrero del año 2014, en su oficina, me dice, oiga, mayor, me dice, ¿qué piensa de estos cabros? Me dijo, ¿qué? Yo le dije, ¿qué cabros? Le dije, estos cabros que fueron procesados, pues me dijo, ¿no sería mejor que se echaran la culpa? Me dijo, total, esto ya está prescrito. Yo le dije, pero ministro, ¿cómo se van a echar la culpa de algo que no hicieron si además están absueltos por la Corte Suprema, que no tienen ningún grado de relación ni participación en cualquiera de las formas que haya ocurrido lo que haya ocurrido con Jorge Matutellón? ¿Cómo se van a echar la culpa? No, me dijo, es que esto ya está prescrito, me dijo, yo lo hago firmar aquí, asumen su responsabilidad, cerramos el caso y así le damos la respuesta a la madre. ¿Cómo uno puede esperar tamaño disparate, por decirlo de alguna forma, que venga una autoridad judicial de la envergadura de un ministro de la Corte de Apelaciones que quiera cerrar un caso de esa forma? Entonces, esas cosas, yo vuelvo a insistir, esas cosas las desconoce la gente. Así se quería cerrar en el año 2014, y esto partió a contar de diciembre del 2013, y así se quería cerrar el caso. ¿No siento? Echándole la culpa a gente que no tenía nada que ver, porque estaba prescrito, cerramos el caso y le damos la respuesta a la madre. Así se quería cerrar. Se buscaron varias formas de cerrar este caso, ¿ya? Y que no eran las más apropiadas y que no guardaban relación con la realidad. Por eso esta serie que se está exhibiendo ahora es más de lo mismo, generar nuevamente nebulosa y no llegar a la verdad de lo que realmente hay detrás. Pero sabes que, Andrés, aunque técnicamente se cerró el caso, en realidad no se ha cerrado. Por algo sigue dando vueltas, sigue ahí en la serie, en las películas, gente haciendo videos. O sea, todavía le toca algo a la gente. Por eso que se revive de nuevo el caso. Disculpa, voy a llegar a un punto súper importante y delicado, pero para la gente que todavía tenga dudas, lo que tú decías en principio, o sea, investiguen también quién eran las personas que están involucradas, no eran blancas palomas. Yo conocí a uno de los guardias, conocí a Bruno Betanzo. ¿Quién era Bruno Betanzo, Andrés? ¿Qué currículum tenía? A ver si lo puedes resumir, por ejemplo. Mira, yo lo que... Era médico. Claro, era médico, y bueno, y había, de acuerdo a la información que nos recibimos nosotros, no la corroboramos, pero la información que se recibió que había sido exonerado del colegio médico por un tema de adicción, Exacto. que había sido exonerado, por eso no practicaba la medicina. Y de acuerdo a eso, como podía practicar la medicina, era médico titulado, médico cirujano titulado, y como no podía ejercerla por su exoneración, estudió arquitectura y se recibió como arquitecto. Ya se recibió como arquitecto. Y bueno, y él se volvía más que las funciones que tenía, se desenvolvía como un administrador de locales nocturnos, porque no solamente era administrador del local que conocía donde ocurrió la situación investigada, sino que también tenía otro negocio de las mismas características, o un pub, me recuerdo, que más conocido como El Peyote, algo así, que estaba camino a Chihuayante, por ahí por la avenida Pedro Valdivia. Creo que también era no dueño, administrador de ese local. Mira, y el mundo es chico. Tú supiste por un cercano también de que se les vendió una máquina a Bruno Betanzo para un local, y a los poco tiempo se quemó y cobraron un seguro. Ya, pero un tema, él funcionaba así. Yo, en resumen, lo que quiero comentar, y no quiero, digamos, ser drástico en esto, o sea, pero tengo, Andrés, mis sospechas, y te lo había comentado, y no sé que no soy el único, de que, mira, atención a lo que voy a decir. ¿Sí? Tengo mis sospechas de que Bruno Betanzo está vivo. Bruno Betanzo fingió su muerte y tiene otra identidad. Y está viviendo en otro país. Bueno, muchas personas, de Concepción específicamente, porque yo estoy ligado yo siempre he dicho, soy penquista de corazón. Viví por espacio de 10 años, tengo muchos amigos y amigas en Concepción. Mis hijos, tengo 2 hijos que nacieron allá que son penquistas, por lo tanto estoy muy ligado. De hecho, que cuando empezó este caso yo no estaba oficialmente nominado para investigarlo desde mi institución.
me empezó a llegar mucha información. Yo estaba como comisario en la segunda comisaría de Talcahuano y me empezó a llegar mucha información. Y hasta la fecha todavía, más que llegar información, me llegan comentarios. Y el mismo comentario que tú acabas de dar a conocer es la inquietud de muchas personas, que de alguna forma se han interiorizado un poco más a conocer la realidad de Concepción, de la vida nocturna, de diferentes situaciones, y este caso ha sido tan especial que yo lo que te puedo decir al respecto de lo que me acabas de decir, que está en tu legítimo derecho de pensarlo, como lo piensan muchas otras personas, yo también he tenido mis dudas, y de este caso en particular se puede esperar cualquier cosa, Pablo, se puede esperar, pero cualquier cosa, todo lo que nadie de repente ni siquiera imagina. Por eso cuesta entenderlo, por eso cuesta asimilarlo, por eso cuesta también saber lo que hay realmente detrás, más aún cuando los que están detrás de esto se han empeñado justamente en enturbiarlo, en entorpecer la investigación, en hacer creer a la cosa cosas que no son, en publicar cosas que no son. Mentira tras mentira, mentira tras mentira. Y te vuelvo a reiterar, lo que dices tú, que es un pensamiento personal, que en cierta medida podría compartir también, he tenido mis dudas, y me ha llegado mucho comentario al respecto, mucho, no 1, 2 ni 3, mucho comentario al respecto. Y te vuelvo a decir, puedo pensar cualquier cosa. Estimado Andrés, mira, para resumir, en este libro, ya, tú expones con detalle, y llamémosle con pruebas, todo el trabajo que tú realizaste y toda digamos, la investigación en sí, ya, del caso Matute, pero si se puede saber, tengo entendido que tú estás trabajando en un segundo libro. Así es. ¿Se puede adelantar algo de eso? ¿Nos podría explicar en qué va este libro? Sí, este trabajo no lo estoy haciendo solo, lo estoy haciendo con varios profesionales del área forense, incluyendo hasta un periodista, y que tuvieron participación o tienen participación en la investigación de sus respectivas profesiones, de sus respectivos oficios, por decirlo de alguna forma. Y es un trabajo que quiere mostrar, o que vamos a demostrar, la verdad científica del caso. Y al generar la verdad científica, técnica, es una verdad irrefutable, basada en lo real, no basada en situaciones hipotéticas ni situaciones teóricas, visto de la mirada de cada uno. Una cosa es la realidad y la otra es lo real. La realidad la podemos tener cada uno, porque eso representa lo que nosotros vemos, pensamos o creemos, pero lo real es solo una cosa, ¿ya? Y está mirada desde el punto de vista científico, situaciones que son total y absolutamente irrefutables, con la mirada de qué es lo que habría definitivamente ocurrido con Jorge Matute Jones, con la intoxicación del pentobarbital, qué es lo que produce, con la mezcla esta que se hizo también con la anfetamina. Recordemos que a Jorge Matute no solamente se le encontró pentobarbital, sino que también se le encontró anfetamina, y eso tiene una respuesta desde el punto de vista médico, ¿ya? Y también tenemos un informe al respecto que da muestra de qué es lo que habría ocurrido con él y por qué su deceso y quiénes estarían detrás. El pentobarbital era un medicamento, porque ya no se usa en nuestro país, un medicamento que era de uso intrahospitalario. Ninguna persona o cualquier persona podía tener acceso a ese medicamento, era de uso intrahospitalario. Solamente médicos o veterinarios tenían acceso a un medicamento de esa naturaleza. En la actualidad ese medicamento internacionalmente se utiliza, bueno, todavía se sigue utilizando en tratamientos veterinarios, pero internacionalmente se utiliza para lo que es la eutanasia, en donde está autorizada, y también se utiliza en la inyección letal en Estados Unidos, ¿ya? Es sumamente potente. Nunca estuvo a la venta en farmacia, jamás. Por lo tanto, no cualquier persona tenía acceso a él, y por lo tanto también jamás fue una droga recreativa, como ilusamente la trataron de difundir en un reportaje que hizo un periodista de nombre Jorge Hansen en Canal 13 en el año 2015. Ahí tienes la distorsión, ¿no es cierto?, desde el punto de vista comunicacional, para hacer creer a la gente una cosa que no es. Y ese reportaje que se hizo en esa oportunidad, precisamente quería dar a conocer eso a la opinión pública, que era una droga que cualquiera podía tener acceso. Es una mentira, y eso forma parte también de todo este engranaje, ¿no es cierto?, de la nebulosa que yo siempre digo, la distorsión de este caso.
Pero el punto importante era que, ¿quién era el médico? Bruno Betanzo. Cuando tú te enmarcas dentro de todo esto, ¿quién aparece como único médico dentro de todo este caso? ¿El pentobarbital se le inyectó quién? ¿Un desconocido? ¿Contrataron a un anestesista? ¿Contrataron a quién? ¿Quién era el más cercano para hacer eso? Un médico. Un médico. ¿Y quién es el médico de esto, dentro de este engranaje que aparece siempre, o el único que aparece dentro de esto? La respuesta no estamos acusando a nadie, estamos ubicando a los personajes que intervienen de una u otra forma en este proceso de tantos años. Así es. Es increíble cómo las pistas se van dando y se va explicando todo. O sea, no hay otro camino, ¿eh? No. De toda tu investigación, Andrés, de todo el libro, eso es lo más valioso de lo que se encontró, pentobarbital y anfetamina. Sí, eso demuestra que se secuestrado, que se mantuvo vivo aproximadamente un mes y se ocultó. Claro, justamente lo que nosotros ahora estamos indagando con respecto a esta publicación que queremos hacer, yo creo que el segundo semestre de este año podría ser la publicación, es comprobar científicamente qué es lo que hay detrás con pruebas irrefutables, y una de ellas es el examen que se hizo en la Universidad de Murcia, en España, a las osamentas, y que detectaron que la presencia de pentobarbital, y que la cantidad que se le suministró no fue en base a una dosis, sino que fue sometido a lo menos por semanas al suministro de ese medicamento, conjuntamente con la anfetamina. Y eso tiene una respuesta del por qué se hizo, ¿ya? Y eso pretendemos demostrarlo de esa forma, a través de esta verdad científica del caso, para todos aquellos que siguen encubriendo, ya no lo pueden hacer más. Y se le da un corte final a la situación. Porque no podemos nosotros tolerar que personajes que pertenecen a diferentes áreas y que están encargados de perseguir al delincuente o investigar los hechos criminales, lo estén encubriendo, lo estén ocultando, por ocultar situaciones en las que pudieran estar comprometidos. No podemos tolerar eso, más aún con todo lo que está ocurriendo en nuestro país hoy en día, con organizaciones criminales que están funcionando en nuestro país de diferentes áreas, y sobre todo la corrupción que existe en estos momentos, producto del narcotráfico. De alguna forma hay que ponerle atajo, y si las autoridades no lo están haciendo de la forma que corresponde, bueno, quienes conocemos de alguna forma la forma, valga la redundancia, de denunciarlo, no tenemos por qué no hacerlo. Yo el libro lo escribí para denunciar, y para que la gente abra los ojos. Hay autoridades que nos mienten. No todas las autoridades son lo correcto que nosotros creemos. Nosotros creemos mucho en las autoridades y no tenemos por qué no hacerlo, pero también tenemos que estar conscientes que las autoridades también mienten. Y de eso tenemos que tener cuidado, y tenemos el legítimo derecho de exigir la verdad. Exactamente. Bueno, Andrés, yo agradezco mucho que hayas venido aquí al canal, ya nos hayas comentado todo esto. Toda a raíz, bueno, de esta serie de Matute que salió en Netflix, obviamente con otro nombre, y que, como dijimos, está totalmente distorsionada. Y por lo visto que también algunos comentarios de que no fue una buena producción, una producción bastante baja. De hecho, hay comentarios de que en la película aparte se ve hasta el público apoyándose y mirando cuando graban, o sea, no fue de calidad, digamos. Yo la verdad soy un tema técnico. Y policiólogo forense, no soy experto en cinematografía, ni experto, ¿no es cierto?, en teatro ni nada, así que no puedo dar una opinión acertada con respecto a la calidad de la serie, desde ese aspecto. Lo único que puedo decir es que no se ajusta a la realidad de los hechos, de lo verdadero y sustancial. Es lo único que puedo opinar. En cuanto a lo otro, me pareció algunos capítulos que vi muy lentos y con tendencia a aburrirme, ¿ya? Independiente de lo que pudiera estar viviendo yo, y sabiendo que no es efectivo lo que se está dando a conocer ahí. Desde mi opinión. Cualquiera puede tener su opinión en la forma que quiere. Yo no obligo a nadie, y a través del libro lo que voy a conocer son los hechos que yo viví, los que conozco, y son situaciones comprobables. Son situaciones total y absolutamente comprobables e irrefutables. Exactamente. Y yo, como te dije anteriormente, Andrés, yo creo totalmente tu versión, ya por eso te apoyo y te invité aquí al canal. Y bueno, te quiero ahora dejar descansar, vamos a ir terminando, pero
te dejo la palabra para que digas lo que tú quieras libremente ahí y nos despedimos. Bueno, lo que siempre yo he dado a conocer es que yo partí escribiendo el libro de este caso porque me había afectado a mi, no solamente yo, sino que también mi familia, y yo lo comencé escribiendo como una terapia para sacarme toda la frustración y la impotencia de conocer tantas cosas y no poder darlas a conocer a la opinión pública, y a través de los medios de comunicación que dicen dar a conocer la verdad se seguía mintiendo. Y esa situación a mí más que obligarme, me comprometí a escribirla precisamente para dar a conocer lo que yo sabía, lo que había vivido y lo que hay detrás. Y dar a conocer que se sigue mintiendo y que lamentablemente, como lo dije anteriormente, las propias autoridades en las cuales nosotros creemos faltan a la verdad en forma reiterada, sistemática, y se comprometen con el encubrimiento. Y eso yo, desde mi punto de vista, no lo podía tolerar. Por eso siempre he invitado a que lean. Yo no obligo absolutamente nada. Cada cual puede tener su opinión y están en su justo derecho. Pero lo que doy a conocer en el libro es precisamente la verdad de los hechos. No toda, pero lo que yo publico ahí es la verdad de los hechos y que están comprobados. Así que eso, Pablo, y te agradezco la invitación nuevamente. Que estés muy bien. Bueno, estimado Andrés, un abrazo muy grande desde tu querida Concepción, octava región. Ya, saludos sí. para allá. Luego ya, que estés bien. Bueno, aquí te esperamos, y nos tomamos un café. Sí, por supuesto. Chao, que estés bien, gracias. Nos vemos. Chao, buenas noches.